Señor, que podamos estar preparados para vivir contigo en las mansiones celestiales. Señor, en un reino donde more la justicia y donde more la paz y sobre todo donde more el amor. Perdona nuestros pecados y ahora quiero encomendarme en tus manos para que sea tú el que hables a nuestro corazón a través de tu palabra. Te lo suplico en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Mientras almorzábamos allá abajo, estuvimos hablando de algunas cosas interesantes. Estuvimos hablando acerca de la liberación final del pueblo de Dios. El Señor ha prometido que su pueblo va a ser liberado de la esclavitud del pecado y de la esclavitud de la opresión y de el sufrimiento. Y es precisamente sobre esto que vamos a estudiar un poco. Y les invito a abrir su Biblia en el libro de Daniel, en el capítulo 12. Daniel capítulo 12, comenzando desde su versículo 1, nos dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El profeta Daniel nos dice que en aquel tiempo, refiriéndose al tiempo del fin, se iba a levantar Miguel. Lo primero que tenemos que explicar es quién es Miguel. ¿Por qué Miguel? ¿A quién simboliza Miguel? La palabra de Dios menciona a Miguel solamente en cinco ocasiones. 2 en el Nuevo Testamento y 3 en el Antiguo Testamento. Y vamos a estudiar esas menciones de Miguel. Vamos a comenzar por el Viejo Testamento, en el libro de Daniel, en el capítulo 10. Daniel capítulo 10. Se hace la primera mención de Miguel. Dice Daniel que en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Daniel estaba a la orilla del río Hiddekel y por 3 semanas estaba que no había probado manjar. Más adelante
Dice que alzó sus ojos y miró, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago. Sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y yo, Daniel, quedé solo y vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Saben ustedes a quién simboliza el príncipe del reino de Persia? A Satanás. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Quién vino para ayudar al ángel Gabriel que se le apareció a Daniel? Miguel, uno de los principales príncipes. Esta es la primera mención que hace la Biblia sobre Miguel. Y vamos a ver más adelante quién es Miguel. Ahí mismo, volteando la página, ahora en el versículo 21, todavía estamos en Daniel 10, versículo 20 y 21, dice: Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino ¿quién? Sino Miguel, vuestro príncipe. Aquí vuelve y menciona a Miguel y le llaman vuestro príncipe. Miguel está mencionado 2 veces aquí en el libro de Daniel, y 3 en el capítulo 12 de Daniel, en total 3 veces en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento está mencionado Miguel en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche.
y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Aquí también vemos una guerra en el cielo, donde peleaban Miguel y sus ángeles contra el gran dragón, que es la serpiente antigua, que también se llama Diablo y Satanás. Satanás ha tenido varias caídas. Antes de que el hombre cayera en pecado, de que el primer hombre, Adán, pecara, Dios le había otorgado el señorío para que señorease sobre la tierra. Adán era el señor de la tierra. Pero al incurrir en el pecado, ese señorío que le pertenecía legítimamente a Adán, ahora pasa a manos de Satanás. Satanás era o llegó a ser el representante del planeta Tierra ante el concilio celestial. Cuando se hacía el concilio, cuando todos los representantes de los demás mundos tenían que presentarse delante de Dios, ¿quién creen ustedes que se presentaba de parte del planeta Tierra? Satanás. Si ustedes leen en el libro de Job, dice que una vez adoraban los hijos de Dios, los hijos del alba, entre los cuales vino también ¿quién? Satanás. Y el Señor le dice, ¿de dónde vienes? Y él dice, de rodear la tierra y de andar por ella. Satanás todavía tenía acceso al cielo como representante del planeta Tierra, porque el señorío que Adán perdió le vino a pasar a Satanás. Por esto, cuando Cristo fue impelido al desierto por el Espíritu para ser tentado por 40 días, dice que lo llevó a un monte alto y le mostró en forma panorámica todos los reinos de la tierra y le dijo, ¿ves todo esto? Todo esto te daré, porque a mí me han sido entregados y a quien yo quiero se los doy, si postrado me adorares. Y el Señor le respondió y le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Quiere decir que Satanás tenía el señorío del planeta. Y esta caída de Satanás, aquí en el capítulo 12 de Apocalipsis, también se aplica a la expulsión de Satanás del cielo cuando Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Por eso dice en el versículo 12, por lo cual alegraos cielos y vosotros los que moráis en ellos. Los cielos se alegraron y los que moraban en ellos, porque Satanás iba allá todavía a acusar a los hijos de Dios delante de Dios. Y aquí dice, alégrense cielos y los que moráis en ellos, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de Dios de día y de noche. Por eso cuando Cristo estaba para ser sacrificado en la cruz, para vencer el pecado y para vencer a Satanás, Él mismo declaró en San Juan capítulo 12, San Juan capítulo 12,
versículo 31. Dijo el Señor: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Fuera de a dónde iba a ser echado Satanás? Del cielo, porque de la tierra no podía ser, porque él estaba en la tierra. Ya él, cuando Cristo murió en la cruz, perdió el señorío y dejó de ser el representante del planeta Tierra, y ahora Cristo es el representante del planeta Tierra. Fue echado fuera. Esa fue una de las caídas de Satanás. Por eso el ángel dice: ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque ya que el diablo no puede venir aquí a acusarnos, ¡ay de los que moran en la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Aquí vemos a Miguel mencionado. Otro de los pasajes donde la Biblia menciona a Miguel es en el libro de Judas. Ahí mismo, antes del libro de Apocalipsis. Este libro solamente tiene un solo capítulo. Por eso no voy a decir el capítulo, sino el versículo. En el versículo 9 del libro de Judas dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. El arcángel Miguel. Debo aclarar algo. Cristo no es un arcángel. Cristo es el arcángel Miguel, porque solamente hay un solo arcángel. Arcángel quiere decir el jefe supremo de los ángeles. Era el nombre de Cristo antes de hacerse hombre, el arcángel Miguel. Ahora, hubo una disputa por el cuerpo de Moisés. Ustedes recuerdan que Dios le dijo a Moisés que le hablara a la peña, y en un arranque de ira Moisés golpeó la peña y pecó. Cuando murió Moisés, y miren que hay mucho misterio que envuelven a la muerte de Moisés, porque Moisés es la única persona que la Biblia dice que no se sabe el lugar de su sepultura, y que también dice que fue la única persona que fue Dios mismo quien lo enterró. Lo pueden leer ahí en Deuteronomio capítulo 34, 33. Deuteronomio capítulo, en el 34. Dice en el versículo número 5: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle. ¿Quién enterró a Moisés? Jehová enterró a Moisés en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. ¿A qué había venido Miguel? A resucitar a Moisés. Sin embargo, Satanás contendía por el cuerpo de Moisés, porque Satanás decía que él no lo podía resucitar porque él era pecador, y la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23.
Pero Cristo ya se había ofrecido desde la fundación del mundo para morir por la humanidad. Y sabemos que Moisés resucitó porque se le presentó al Señor Jesús en el monte de la transfiguración, donde también estaban los discípulos Pedro, Jacobo y Juan. ¿Por qué habían venido Moisés y Elías? Saben que a mí me gusta pensar que Moisés y Elías habían venido porque ellos estaban en el cielo condicionalmente. Si Cristo no moría y vencía en la cruz del Calvario, Moisés y Elías iban a ser devueltos a la tierra. Porque la salvación es por Cristo. Entonces ellos vinieron para animar al Señor Jesús de que venciera. Porque si Él no vencía, Él y todos los que están allá iban a ser regresados a la tierra. Entonces ahí nos damos cuenta que Moisés resucitó. Ese es Miguel y la Biblia le llama el arcángel Miguel. No quiero que nadie salga diciendo de aquí, hermanos, que el hermano Wilfredo está diciendo que Cristo es un ángel. Cristo es el arcángel Miguel, el nombre que tenía como jefe supremo de los ángeles antes de hacerse hombre. Pero Cristo es el mismo Dios, el Dios divino. Miguel quiere decir en hebreo, quien es como Dios. Ese es el significado de Miguel, quien es como Dios. Ahora, ¿cuál es la prueba que tenemos para decir que el arcángel Miguel representa a Cristo? En el libro de Segunda de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4 y en el versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor. Esto es palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel. ¿Con voz de qué, hermanos? Con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si dice que viene con voz de arcángel, entonces el arcángel Miguel representa a Cristo. Esa es la prueba de que Miguel es un símbolo de Cristo. Ahora dice, en donde leímos en Daniel 12, que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y que sería un tiempo de angustia cual nunca fue. Miguel se va a levantar cuando el Señor Jesús se levante del lugar santísimo, se quite las vestiduras sacerdotales y se ponga las vestiduras de Rey de Reyes y Señor de Señores, y venga a ejecutar juicio y a salvar a sus escogidos.
allí entonces se va a levantar Miguel, pero antes de que se levante Miguel, el pueblo de Dios se va a ver sumido en un gran tiempo de angustia. Así lo dice el profeta Jeremías en el capítulo 30, Jeremías 30. Jeremías capítulo 30. Y en el versículo Jeremías 30, versículo 6, dice, versículo 5. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Versículo 7. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Alabado sea el nombre del Señor. Dios va a librar a su pueblo del tiempo de angustia, cual nunca hubo. Pero para pasar por este tiempo de angustia, tenemos que estar preparados. Cristo lo puso en otras palabras. Cristo dijo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la hubo desde que hubo gente hasta entonces, ni la habrá después. El pueblo de Dios, cuando se invalide la ley de Dios, van a empezar a ocurrir una serie de calamidades sin precedentes sobre la tierra. Y estas calamidades irán en aumento cada vez más y más, un juicio tras otro. Cuando se viole la ley de Dios, cuando se quebrante especialmente el mandamiento que reconoce a Dios como el creador, porque contiene el título, el nombre y el territorio de Dios, que es el cuarto mandamiento, el mandamiento que manda a la observancia del sábado, el séptimo día de la semana. Cuando esto suceda y estos juicios empiecen a caer, especialmente en esta nación, los Estados Unidos de Norteamérica, porque ya hay leyes dominicales en otros países, pero cuando se invalide la ley de Dios aquí, en esta nación, habrá apostasía nacional. Y a la apostasía nacional le seguirá la ruina de la nación. La ruina de la nación en todos los ámbitos. La ruina económica, la ruina física, porque los juicios de Dios empezarán a manifestarse. Entonces el pueblo de Dios empezará a proclamar el último fuerte pregón que va destinado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, proclamando la vigencia del cuarto mandamiento. Pero los enemigos de Cristo van a decir que esos juicios que están cayendo porque no se está dando la debida observancia al domingo, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento han acarreado los juicios de Dios sobre la tierra. Y a medida que esos juicios se hacen más y más severos, las leyes se van a hacer más y más impositivas. Y se va a dar finalmente un decreto. Se va a prohibir comprar y vender a los que observan el cuarto mandamiento. Y no solamente eso, sino que viene un decreto de muerte para todo aquel
que no adore a la bestia y a su imagen. La Biblia dice en Apocalipsis 13, versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino solamente los que tuviesen la marca y el número de la bestia. Hay un decreto de muerte de parte de la bestia para todo aquel que no adore a la bestia. Y se nos va a privar de todo apoyo terrenal, se nos va a privar de comprar, de vender, hasta los derechos humanos ya no nos van a proteger. Sin embargo, así como el diablo tiene un decreto de muerte, Dios también tiene un decreto de muerte. ¿Y cuál es el decreto de muerte de Dios? El mensaje del tercer ángel. ¿Cómo dice el mensaje del tercer ángel? Apocalipsis 14, versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni ninguno que reciba la marca ni el número de su nombre. Y luego dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Nos van a poner en una encrucijada. Solamente habrán dos bandos, no va a haber término gris, término medio. O adoras a Dios y guardas todos sus mandamientos, incluyendo el mandamiento del sábado, o adoras a la bestia y aceptas la marca de la bestia. Ya en ese tiempo no se podrá andar jugando al cristiano, de que estoy con un pie en la iglesia y con otro en el mundo. O estás con Cristo o no estás con Él. Y durante ese tiempo terrible, hermanos, de persecución, va a haber destierros, va a haber encarcelamientos, multas, va a haber sangre que se va a derramar, se va a levantar otra vez el derramamiento de sangre, hermano. Muchos serán ejecutados. Pero Dios va a tener un pueblo con una fe más firme que el acero. Y cuando venga ese tiempo de angustia, que se acabe la gracia, que la decisión irrevocable haya sido pronunciada en el santuario celestial, las palabras de Apocalipsis 22, versículo 11, que dicen: el que es santo, siga siendo santo, y el que es sucio, siga siendo sucio. Hay personas que tienen la idea de que cuando venga el tiempo, ellos, si son sucios, el Señor los va a hacer santos. La Biblia dice: el que ya es santo de antemano, siga siendo santo. Y el que es sucio de antemano, seguirá siendo sucio. La santificación es una obra de toda la vida y es una obra que la tenemos que hacer hoy con la ayuda del poder de Cristo. En ese tiempo de angustia, cuando se acabe el tiempo de gracia, el pueblo de Dios se verá sumido en las escenas de angustia descritas
por el profeta como el tiempo de la apretura de Jacob, el tiempo de la angustia de Jacob. Y vamos a leer un poco acerca de lo que va a pasar en ese tiempo de angustia, cuando Dios se levante para libertar a su pueblo. Porque Dios va a libertar a su pueblo. Ya lo leímos. En el conflicto de los siglos, el capítulo titulado La liberación final del pueblo de Dios. Página 619. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, va a haber un decreto y van a poner una fecha para ese decreto, que si dentro de determinado tiempo los adventistas, los sabatistas, no renuncian a su fe, el pueblo quedará en libertad para matarlos. Dice, conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. El pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y montañas, invocan aún la protección divina. Mientras que por todas partes compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Entonces, en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. El Señor dice en Isaías 30, 29 y 30, vosotros tendréis canción como en noche que se celebra Pascua. Tendréis alegría de corazón como el que viene al monte de Jehová. Dice luego, y Jehová hará oír su voz potente y hará ver el descenso de su brazo, con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con dispersión, con avenida y piedra de granizo. Cuando el pueblo de Dios esté siendo perseguido, en el tiempo cuando estén siendo derramadas las 7 plagas postreras, multitudes de hombres armados profiriendo gritos de triunfo por todas partes se dispondrán en una noche a dar el golpe decisivo para extirpar esta secta aborrecida. Y en la hora de supremo apuro, cuando están a punto de arrojarse sobre su presa, es cuando el Dios de Israel va a intervenir para librar a su pueblo. En este momento empiezan a manifestarse las primeras señales de la liberación del pueblo de Dios. En el cielo aparecerán señales y prodigios en rápida sucesión. El sol se abrirá paso de vez en cuando, como si fuera el ojo vengador de Jehová. Voces misteriosas y terribles que anuncian la condenación de los impíos también se escucharán. Las multitudes parecerán contenidas en el acto. Aquí dice, multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa,
cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la noche, caen sobre la tierra. Luego un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado al otro del cielo y parece envolver a todos los grupos en oración. Luego dice que multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. Sus gritos de burla expiran en sus labios. Olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Con terribles presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina y ansían ser amparadas de su deslumbradora claridad. Los hijos de Dios oyen una voz clara y melodiosa que dice: enderezaos. Y al levantar la vista al cielo contemplan el arco de la promesa. Las nubes negras y amenazadoras que cubrían el firmamento se han desvanecido. Y como Esteban, clavan la mirada en el cielo y ven la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado en su trono. En su divina forma distinguen los rastros de su humillación y oyen brotar de sus labios la oración dirigida a su Padre y a los santos ángeles que dicen: yo quiero que aquellos que me has dado también estén conmigo donde yo estoy. Luego se oye una voz armoniosa y triunfante que dice: helos aquí, santos, inocentes e inmaculados, guardaron la palabra de mi paciencia y andarán entre los ángeles. Y de los labios pálidos y trémulos de los que guardaron firmemente la fe, sube una aclamación de victoria. Y esta aclamación de victoria va a ser contra la bestia y su imagen. Esa medianoche, cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo, sale el sol en todo su esplendor. Sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera parece trastornada. Los ríos dejan de correr. Nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas con otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas diciendo: hecho es. Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Esta va a ser la madre de todos los terremotos. Un formidable terremoto, el más grande de todos. Por eso Cristo dijo que aún una vez, bueno, la Biblia dice que aún una vez, y no conmoveré solamente la tierra, sino también los cielos, dice en Hebreos capítulo 12, y Cristo dijo que las potencias de los cielos serán conmovidas. El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento. Y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye un estruendo como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor. Se oye el silbido del huracán, como voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra se alborota, hincha como las olas del mar. Su superficie se raja. Sus mismos fundamentos parecen ceder. Se hunden cordilleras. Desaparecen islas habitadas. Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción son tragados por las enfurecidas olas. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios
para darle el cáliz del ardor de su ira, dice Apocalipsis 19. Pedrisco grande, cada piedra como el peso de un talento, hace su obra de destrucción. Quiero detenerme aquí un poco. Un pedrisco grande como del peso de un talento es la plaga del granizo, la séptima plaga. Esta plaga ya Dios la había usado en el pasado. Déjenme darle un ejemplo. Vayan al libro de Josué, capítulo 10. Cuando Josué derrotó a los amorreos, Dios manifestó la plaga del granizo. Dice en Josué capítulo 10, en el versículo 9, dice: y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet Orón, y los hirió hasta Seca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que lo que los hijos de Israel mataron a espada. El Señor ya había utilizado la piedra del granizo. Y saben ustedes que esta plaga del granizo, Dios la tiene reservada para el tiempo de angustia. Léanlo ahí en Job, capítulo 38. Job 38, en el versículo 22 y 23, dice: ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para cuándo, hermano? Para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. Esta plaga es una plaga grande, porque la Biblia dice que blasfemaron los hombres contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. En el Apocalipsis dice que el granizo ese está explicando la beta, que es van a ser unos meteoritos de un peso muy grande que puede aplastar una casa entera. Como de 60 libras, hermanos. Imagínense a la velocidad que van a bajar esos granizos. Una plaga terrible. Sigue diciendo aquí en el conflicto: las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas. Los palacios suntuosos en que los magnates han malgastado sus riquezas en provecho de su gloria personal caen en ruinas ante su vista. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. ¿Recuerdan ustedes la historia de Cornelio y el centurión? ¿Recuerdan cuando las cárceles se partió de arriba abajo? Lo mismo va a pasar aquí. Luego aquí dice, hermanos, los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna
y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí ocurre algo muy interesante. Está citando a Daniel 12, versículo 2. ¿Cuántas resurrecciones hay? Hay dos grandes resurrecciones. La gran resurrección, vayan por un momentico a Juan capítulo 5. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, en el versículo 25, el Señor Jesús dijo: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Dice en el versículo 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí hay un detalle importante, y es que aquí dice que viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Pero en Daniel 12:2 dice que muchos de los que duermen en la tierra serán despertados. Entonces, claro que está hablando de otra resurrección especial. Así la conocemos, esta resurrección, como la resurrección especial. Y en esta resurrección especial, previa a la gran resurrección, en esta resurrección especial van a resucitar un grupo de personas, tanto buenos como malos. Miren lo que sigue diciendo. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Los que mueren, los que morirán bajo la proclamación del mensaje del tercer ángel, que mueren como mártires, se levantan en esta resurrección especial. Son los héroes del Evangelio. Y se levantan revestidos de gloria inmortal para escuchar el pacto de paz que Dios hace con ellos. Y dice, los que le traspasaron. ¿Recuerdan ustedes que Cristo dijo a Caifás? De cierto os digo que vosotros veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y en Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, y se lamentarán todas las naciones de la tierra. Dice: los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Los fieles y obedientes, hermanos, serán recompensados. Densas nubes cubren el firmamento. Sin embargo, el sol se abre paso de vez en cuando, como si fuese el ojo vengador de Jehová. Fieros relámpagos rascan el cielo con fragor, envolviendo a la tierra en claridad de llamaradas. Por encima del ruido aterrador de los truenos, se oyen voces misteriosas y terribles que anuncian la condenación de los impíos. No todos entienden las palabras pronunciadas, pero los falsos maestros las comprenden perfectamente.
los falsos pastores que viven engañando a las ovejas y predicándole un evangelio espurio, que no es el verdadero evangelio de Jesucristo, podrán entender claramente estas palabras con aterradora claridad. Dice: los que poco antes eran tan temerarios, jactanciosos y provocativos, que tanto se regocijaban al ensañarse con el pueblo de Dios observador de sus mandamientos, se sienten presa de consternación y tiemblan de terror. Sus llantos dominan el ruido de los elementos. Los demonios confiesan la divinidad de Cristo y tiemblan ante su poder, mientras que los hombres claman por misericordia y se revuelcan en terror abyecto. En ese día, hermanos, los grandes, los poderosos, los capitanes, dice la Biblia, en Isaías capítulo 2 y también en Apocalipsis 6, versículo 17, que le dirán a las peñas, se meterán en la hendidura de las peñas. ¿Saben ustedes, hermanos, que la élite de la tierra, la gente más rica de la tierra, están haciendo lo que se le llama bunkers? Los bunkers son ciudades subterráneas que están debajo de la tierra a prueba de terremotos, y también hay bases militares debajo de la tierra, porque según los científicos va a venir un cataclismo global que va a extinguir la especie humana de la tierra, y ellos quieren huir allí para conservar su vida. Y también, hermanos, hay estaciones espaciales que están en el sistema solar donde viven personas allí, pero no va a haber escapatoria. Ellos van a tratar de huir a esos lugares y van a decir a las peñas y a las rocas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá estar firme? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Y los que estén en las estaciones espaciales, ¿saben ustedes lo que dice la Biblia? En el libro de Abdías, del profeta Abdías, de los profetas menores, Miqueas, Habacuc, Sofonías, es un librito un poquito complicado de encontrar porque solamente tiene un solo capítulo. Sí, aquí está. Abdías, sí, solamente tiene un solo capítulo. En el versículo 4 dice: si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. De nada le va a servir irse a las estaciones espaciales o a los bunkers que están debajo de la tierra, porque allí le alcanzará Jehová.
ni su oro ni su plata los podrá librar en el día de la ira de Jehová. Los únicos que podrán estar firmes en ese día son los que tengan el sello del Dios vivo en su frente. El remanente, los 144,000. Van a decir, ¿quién podrá estar firme? Estaba viendo esa parte que usted dice, donde dice que en esos búnker tienen teatros, cine, es decir, que el mal seguiría. Sí, claro. Por eso Dios tiene que cortar todo desde la raíz, remover la tierra, porque fíjese que el hombre no está pensando en buscar a Dios, sino en seguir divirtiéndose. Se meterán en los búnkeres, otros estarán en las estaciones espaciales, En Marte dice que hay. donde quiera que estén, hermanos, aunque pusieran sus nidos en las estrellas, como acabamos de leer, de allí te derribaré yo, dice Jehová. Porque la voz de Dios va a sacudir los cielos y la tierra, hermanos. Yo quiero ser de los que va a estar firme en ese día, de los que serán protegidos. El Salmo 91 dice, caerán a tu lado 1,000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Eso es una promesa, hermanos, para el tiempo del fin. ¿Cuántos de los que están aquí quieren estar en pie cuando el Señor Jesús se manifieste y puedan permanecer delante de Él? Cristo dijo, velad en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Yo voy a terminar. Pero hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a consagrar nuestra vida de una manera tal que cuando el Señor regrese pueda decir, he aquí, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos sienten en su corazón que quieren ser parte de ese pueblo glorioso? Vamos a orar, hermanos. Los hermanos que quería seguir el otro segmento dice que tiene un contratiempo, así que si usted quiere seguir o si usted quiere como darme un espacio para preguntar mejor. Bueno, yo no puedo dar un espacio para preguntas, pero no muy largo, Okay, porque yo tengo que ir para allá. Vamos a, hermanos, antes de orar, vamos a hacer un pequeño espacio para preguntas. Disculpen, hermanos, porque los cambió todo el panorama. Había una parte que se iba a hacer, pero hubo un contratiempo. Entonces, me voy a tomar unos 10, 15 minutos para preguntas y respuestas. Aquellos que tengan preguntas o comentarios, siéntanse libres de hacerlos, porque aquí estamos para aprender. Ok, el hermano Matius. La pregunta es, se oye, la ciencia está mandando diferentes programas espaciales, por ejemplo, la estación espacial. El propósito de ello es escaparse del juicio que viene sobre la Tierra. Están preparando para estar fuera del juicio. Entonces, como te mencionó ahorita, ¿cuál sería la decisión de Dios contra esta decisión de la gente que está como tratando de escapar al juicio de Dios?
Bueno, hermanos, la Biblia dice que viene el día cuando Dios juzgará a todos los hombres. No importa dónde estés, si estás en una estación espacial, si estás debajo de la tierra, los nombres de todos los habitantes de la tierra pasarán a la vista de Dios en el juicio que se está llevando a cabo en el santuario celestial. Y dependiendo del fallo de ese juicio se determinará el destino de cada alma, sea para muerte o para vida eterna. Aunque estén en las estaciones espaciales tratando de escapar del juicio, no van a poder escapar, porque a Dios nadie se le puede escapar. De allí lo derrumbará Jehová. Cuando la voz de Dios baje, que diga hecho es, van a ser sacudidos los cielos y la tierra, y esas estaciones espaciales que están allá arriba también van a ser destruidas. Porque Dios es el universo. Él lo creó. Dios es el rey del universo, y a su palabra el universo tiene que obedecer. ¿Alguna otra pregunta? Allá detrás, la hermana. En la mañana, en el tema, cuando se leyó el capítulo de Mateo, en donde habla, cuando los discípulos preguntaron qué señal apareció el día, ¿no? Entonces, la parte es que dice que habrá guerras y rumores de guerra. ¿Cuál es la diferencia o qué significa rumores de guerra? ¿Habrá guerra? ¿Pero qué significa rumores de guerra? Bueno, pues un rumor es lo que dice la palabra, un rumor. Saben que la Biblia dice que se airaron las naciones y tu ira ha venido para dar el galardón a tus santos y a los que temen tu nombre. Las naciones siempre han estado en contienda. Ustedes saben que han habido 2 guerras mundiales y han habido muchas otras guerras, incluso en la era apostólica hubo guerras y rumores de guerra. Eso lo vamos a estudiar después, en otra ocasión. Cómo el cumplimiento parcial de Mateo 24 se cumplió en los días de los apóstoles. También hubo terremotos, hubo falsos profetas y falsos cristos. Ese fue el cumplimiento parcial, pero eso va a tener un cumplimiento más pleno en nuestros días. Entonces, las guerras y rumores de guerra, ya eso lo venimos viendo desde hace mucho tiempo. Pero en esta hora final van a haber contiendas entre las naciones. Van a haber guerras y rumores de guerra. Va a ser una tribulación cual nunca hubo. Entonces, el capítulo 24 de Mateo está dividido en 2 etapas de tiempo. En el tiempo de los apóstoles, apostólica, hasta la destrucción de Jerusalén. Y también tiene una aplicación más directa para estos últimos días. A ver, ¿alguna otra pregunta, hermano? Acerca de los, sabemos que de la resurrección parcial va a haber 2 grupos. Entonces, ahí dice algo que parece, bueno, no raro, pero que no es lo normal. Sabemos que va a haber la primera resurrección, que va a ser la resurrección grande. Ahí solo van a haber los justos. Entonces, son personas que murieron desde Adán hasta, bueno, hasta que se termine la gracia. ¿No sabemos? Correcto, correcto. De los que no habían, para nuestro tiempo, los que no habían recibido el mensaje sobre el sábado. Ahora, esa resurrección parcial, que va a haber un grupo justo y injusto, ¿puede explicar para los hermanos esos justos quiénes van a ser? Sí. Bueno, leímos ahí en el conflicto de los siglos
que en esa resurrección todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel van a resucitar en esa resurrección. Hay varias teorías sobre esto. Una es que todos los que murieron del año 1844 hasta entonces van a ser parte de esa resurrección. Y la otra es que los que van a morir en el futuro como mártires bajo la proclamación del mensaje del tercer ángel son los que van a resucitar en esa resurrección. Yo de manera personal creo que los mártires que van a morir bajo la proclamación del mensaje del tercer ángel y guardando su ley, porque allí dice que murieron guardando la ley de Dios, van a ser santos también y van a morir sellados, van a resucitar en esa resurrección especial. Y qué bueno que hiciste esa pregunta, porque la Biblia dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que reinarán con Cristo 1000 años. La segunda muerte es la otra resurrección después del milenio de los perdidos, pero la primera resurrección, que es la general, es la que está hablando, ocurre a la venida de Cristo. Cuando Cristo aparezca, que llame a los muertos del sepulcro, que va a decir: levantaos, levantaos vosotros los que dormís en el polvo y despertaos. Entonces ahí van a resucitar, pero antes de eso va a haber una resurrección especial o parcial, y van a resucitar esos mártires que van a morir decapitados, porque dice Apocalipsis 24 que van a haber decapitados por negarse a adorar a la bestia y a su imagen. Y esos van a resucitar, así como Juan el Bautista fue decapitado, que era un símbolo del segundo Elías. También habrá el tercer Elías, muchos que van a ser decapitados, pero van a resucitar, y después Juan lo ve sentado en trono juzgando a los mismos que lo mataron. Entonces, espero que eso haya respondido tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Ok, el hermano aquí. Bueno, mi conocimiento no es amplio en la profecía, pero algunos hermanos dicen que solamente los 144.000 van a estar vivos cuando Cristo venga, y que todos los que no son parte de los 144.000, todos van a ser ejecutados. Tengo entendido que donde dice que hay cuando habla acerca de la gran multitud, todos ellos van a ser muertos. No, mira, hermano, hay mucha confusión y mucha controversia en cuanto a los 144,000. El número de los 144,000 no puede ser interpretado de manera literal, y voy a explicar por qué. El capítulo 7 de Apocalipsis y el capítulo 14 también menciona los 144. Son los dos capítulos donde se habla de los 144,000. Lo primero es que cuando tomamos un capítulo de la Biblia que viene hablando en símbolos, entonces tenemos que interpretar el capítulo entero como simbólico. No podemos literalizar el capítulo. Vamos a decir por un momento, vamos a decir que los 144,000 es un número literal. Lo primero es que dice que los 144,000 son vírgenes. Entonces, si son vírgenes, quiere decir que son mujeres. Lo segundo es que los 144,000 dice que no se contaminaron con mujeres, y si no se contaminaron con mujeres, entonces son hombres. ¿Ok? También habla de que los 144,000 son de todas las tribus de los hijos de Israel. Si lo tomamos de manera literal,
entonces habría que buscar a los 144,000 en las tribus de Israel. Y las tribus de Israel ya no existen. Sí, porque están muertos. Están muertos y el Israel ahora es espiritual. No es literal, es simbólico. Es un número simbólico, representa la última generación de santos vivientes que van a estar vivos cuando Cristo venga. Y hay una cita, no la tengo hoy, que dice que es un número indefinido. Es imposible que puedan haber millones y millones de mártires y que solamente 144,000 estén vivos cuando Cristo venga. Entonces Dios sería injusto, no tiene lógica, porque si se completó el número, vamos a decir 144,000, y viene otro y dice, Señor, yo también quiero ser salvo, entonces el Señor va a decir, no, ya el número se completó, no hay más vacantes. Cuando la Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. El número de los 144,000 es un símbolo. Después, en otro momento, vamos a estudiar los 144,000. Es un símbolo. Y no nos debe importar tanto el asunto de si es literal o simbólico, sino en tener las características que tienen los 144,000. Que tienen 7 características. Después vamos a hablar de ese tema. Pero es un número simbólico que representa la última generación y la gran multitud que acabas de mencionar. Hay varias citas que dicen que esa gran multitud también representan a los redimidos de las otras edades, pero dentro de esa multitud también están los 144,000. Y también los que se van a convertir del mundo, se van a convertir miles y miles del mundo a través del fuerte pregón. Entonces no todos ellos van a ser mártires. Muchos de ellos van a ir vivos al cielo y van a estar con los 144,000. Sí, porque son los que van a dar el fuerte pregón, que son las de otra religión. Los 144,000 dan el fuerte pregón, sacan de Babilonia al pueblo de Dios. Dice, salid de ella, pueblo mío. Y muchos de toda nación, tribu, lengua y pueblo se van a convertir, porque la gran multitud dice también que son de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con el mensaje de ellos se van a convertir y van a formar la última generación de santos vivientes que van a estar vivos cuando Cristo venga. Y otros serán ejecutados, pero Dios va a permitir que mueran solamente para que otros se salven. Pero después que se cierre la gracia, ya no muere ni un solo hijo de Dios, porque ya sería un triunfo para Satanás, porque ya no hay un objetivo salvífico. Si la sangre de un hijo de Dios se derramara, entonces ya no tendría ningún sentido, sería un triunfo para Satanás, porque ya no hay un objetivo salvífico, ya la sangre no va a ser destinada a que otros se salven por el testimonio. Espero que eso haya respondido su pregunta, hermano. A ver, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Es que los 144, las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel, dije que cada una tenía sus debilidades y sus cosas, ¿no? Por ejemplo, dije que entre ellos eran asesinos, entre ellos habían fornicarios, adúlteros, y sin embargo Dios los transformó. y Dios venció por ellos. Entonces nosotros, si tenemos la característica de alguna de las tribus, usted sabe qué característica tiene su vida personal, a qué tribu pertenece, de la que, por ejemplo, la tribu de Judá, de diferentes, ellos tuvieron sus debilidades, sus cosas bien fuertes, bien fuertes. Los 12 hijos de Jacob Si tenían... yo estoy haciendo algo que hay entre alguna tribu, yo pertenezco a esta, dice que de esta hay que nosotros sacar una deducción y pedirle a Dios que nos ayude, que venza por nosotros, porque nosotros no podemos vencer. Amén, amén. ¿Cuántas puertas tiene la ciudad, la Nueva Jerusalén? 12. ¿Cuántos son 12 por 12? 144. 144. Todo esto es un símbolo. Un cuadrado perfecto forman
dice la señora White, los 144,000. Pero todo esto es un símbolo, no es un número definido. Es un número simbólico. Pero no nos debemos preocupar mucho por si es por la literalidad o el simbolismo del número, sino por tener las características de los 144,000. Porque son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Son los que van a estar con Cristo, son la escolta personal del Señor Jesús. Y son los que ministran en el santuario. La señora White vio una visión. Cuando Cristo entró al santuario, y Cristo le dijo, aquí solamente entran los 144,000. Son los que van a cantar el cántico de Moisés y del Cordero. Un cántico que ningún otro puede cantar, no porque no se lo pueda aprender, sino porque no habrán vivido la experiencia que habrán vivido los 144,000. Exactamente, de la tribulación. De la gran tribulación. Ok, hermanos. Si no hay ninguna otra pregunta, vamos a concluir, porque yo voy para el Bronx, un poquito lejos, como 1 hora de aquí, pero saben, hermanos, que los quiero mucho y siempre estoy a su servicio. Estoy para servir y estoy para aprender de ustedes también, porque yo también aprendo con ustedes. Así que Dios me los bendiga a cada uno, hermanos, y para mí ha sido un honor el poder estar con ustedes y compartir la palabra de Dios. Son pocas las iglesias donde me permiten predicar así, hablar de estas cosas. Allá en las iglesias tengo que ser un poco más cuidadoso porque si no, no me vuelven a invitar. Pero como quiera, hermanos, estamos para predicar la ley y el testimonio. Que Dios nos bendiga, hermanos. Así que ahora le voy a pedir a mi querido hermano obispo, ese nombre nunca se me va a olvidar, que venga por aquí para que él nos dirija en oración. Ahora los invito a los que puedan ponernos de rodillas para tener la oración. Querido Padre, que habitas en la altura de los cielos, una vez más, Señor, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Amén. Te damos gracias, oh Señor, por habernos bendecido este día. Gracias, Señor, porque has estado hablándonos y tu Santo Espíritu ha hecho su trabajo en medio de nosotros, oh Señor. Padre mío, te pedimos pues que nos ayudes a que todo lo que hayamos aprendido lo pongamos en campo de práctica y enseñarles a otros los que todavía no te conocen, Señor. Ayúdanos, Padre mío, a tener un buen comportamiento donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, Señor, que se sienta esa esencia de que te servimos a ti, oh Padre. Bendice tu santa palabra impartida durante este día, también bendice a todos los que estuvieron en las líneas cibernéticas. Seas tú, Señor, quien bendiga sus corazones, sus mentes, y que lo que hayan aprendido esta tarde, Señor, sea una bendición para sus vidas y sea para que te busquen a ti día con día también, Señor. Amén. Una bendición especial te ruego por ellos, donde quiera que estén, Señor. Bendícelos, guárdalos y guíalos en tus santos caminos. Bendice a ellos y también a sus familias. Y también los que estamos aquí, Señor, te rogamos por nosotros. Que nos guíes siempre en tu palabra y que podamos decir, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Amén. Te rogamos estos favores, oh Señor. También te ruego, Padre, que nos encamines, porque conocemos, Señor, que el camino es escabroso. El enemigo tenderá varias trampas en nuestros caminos, pero aferrados a ti, Señor, saldremos adelante. Amén. Bendice cada hombre, bendice cada mujer que esté predicando de la verdad presente. Úsalo como instrumento tuyo, oh Señor. Amén. Bendice, Señor, a los hombres que se han propuesto a impartir tu santa palabra, donde quiera que estén, Señor.
todos los que hablan cualquier otro idioma, Señor, seas tú quien los bendiga y los guíe también. Bendice aquí a tu Hijo que predicó esta tarde, oh Señor. Seas tú quien lo use siempre para que predique siempre tu santa palabra y esté firme hasta el fin del día. Amén. Amén. Bendice a él y a su familia también, Señor. Amén. Son favores que te pedimos y también te ruego por los dirigentes de esta iglesia. Señor, seas tú con ellos, seas tú quien nos guíe, seas tú nuestro pastor. Y los pocos miembros que estamos aquí siguiéndote, ayúdanos, Señor, a estar siempre firmes en tu palabra y estar siempre gozosos por cualquier cosa que nos pase, porque así como estuvieron los apóstoles, Señor, en tus tiempos, cuando tú estuviste aquí en la tierra, ellos estuvieron gozosos por cada azote que recibían. Señor, ayúdanos también a ser así a nosotros, también Amén. ser humildes por cada azote que recibamos, sea para honra y gloria tuya, oh Señor. Amén. Te rogamos de tus favores, nos despedimos de este lugar, oh Señor, pero jamás de tu presencia. Pedimos que seas tú con nosotros durante esta semana que comienza. Te Amén. rogamos estos favores en el dulce nombre de tu Hijo amado, nuestro Jesús. Amén. Que sea la honra y la gloria por toda la eternidad. Amén. Amén.